Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez Monaguillo, siempre les digo yo en este día como el primero, como el único, como el último. Resucitó, parte 2. Bueno, después hablaremos del Papa Francisco. Creo que a él le gustaría que yo siguiera haciendo esto. Evangelizar, que fue lo que él nos enseñó a hacer, en forma sencilla y tranquila. La segunda parte, ahora les cuento de dónde saqué esta reflexión. En primer lugar, sorprende que cuando María la Magdalena se encuentra por primera vez con Jesús resucitado, no lo reconoce cuando lo ve y ni siquiera habla con ella, pues lo ha confundido con el hortelano. Solo lo reconoce cuando Jesús resucitado la llama por el nombre. Qué importante es el nombre que lo identifica a uno. Diagonal a la casa donde resido hay un abastecedor. Hace unos años una familia de personas chinas lo compraron y lo transformaron. En mi primer encuentro con el dueño, lo primero que hice fue preguntarle cómo se llamaba. Me lo dijo usando, por cierto, unos gestos muy simpáticos. Desde entonces, siempre que hablo con él, lo llamo por su nombre porque el nombre tiene una gran importancia. Y más la tenía en el mundo de la Biblia. También por eso María identificó a Jesús solo cuando éste la llamó por el nombre. En otro relato evangélico se nos cuenta que Jesús se une en su caminata a dos discípulos que van a la aldea de Emaús, a pesar de que caminaron juntos por bastante rato. Ellos tampoco lo reconocieron, ni por su apariencia física ni por su voz. Pudieron darse cuenta de que se trataba de Jesús resucitado cuando, sentados a la mesa, Jesús realiza el gesto eucarístico de dar gracias, partir el pan y dárselo a ellos. En tercer lugar, el resucitado se le presenta a mujeres, quienes sí lo reconocen y les encomienda que transmitan la noticia de su resurrección. A los otros discípulos, cuando lo hacen, ellos no creen su testimonio, piensan que es una locura. Es muy probable que no hayan creído porque eran mujeres. De hecho, creen solo cuando ellos mismos lo ven. En otras apariciones, los discípulos no estaban a los dos discípulos no estaban los 11. En una de esas ocasiones faltaba uno, Tomás, y este no quiere creer al oír el testimonio de sus compañeros, a pesar de que en este caso era testimonio de hombres. Reclama con toda firmeza que para creer tiene que ver él mismo al resucitado y tocarlo con sus propias manos. Por fin lo ve y lo oye, pero no se atreve a tocarlo y cree. Otros daticos. Por una parte, Jesús resucitado, en actitud condescendiente, le dice a Tomás que meta su mano en la herida del costado. O sea que Tomás podría haber palpado el cuerpo resucitado de Jesús, mas todavía se nos dice que en una de sus apariciones ante sus discípulos comió delante de todos. No obstante, también nos narran que Jesús se presentó ante los discípulos reunidos en una casa con las puertas trancadas por miedos a los judíos, y que en Betania, mientras los bendecía, se separó de ellos y se los llevaron al cielo. O sea que el cuerpo del resucitado no solo presenta resistencia al toque de una persona, tal como sucede con nosotros, sino que asimismo no está sujeto a las leyes de la gravedad. Y por otra parte, es de destacar el hecho de que el final largo del Evangelio de Marcos se hace un escueto resumen del más extenso relato de Lucas que conocemos como los discípulos de Emaús. Se dice en Marcos que Jesús se apareció bajo una figura diferente a dos discípulos que iban de camino a una finca en el campo. La palabra, en vez de bajo una figura diferente, otras traducciones dicen con otro aspecto, el libro del pueblo de Dios, o con otra forma, Nueva Biblia Española. Tratemos de entender qué significa eso. No deja de sorprender el hecho de que cuando uno lee textos bíblicos, los relee y vuelve a leerlos, siempre sale a la luz nuevos detalles que invitan a una nueva comprensión de eso que ha leído. En ocasiones son otros actores o lectores los que nos regalan esos datos. Así me ha sucedido recientemente al releer el texto conocido como el juicio de las naciones. A aquellos a los que el Hijo del Hombre declaró benditos del Padre, al final les dijo así: les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. En la última nos dice, es como si lo hubieran hecho a mí. Me lo hicieron a mí. O sea que el Señor se identifica con aquellos hermanos a los que califica pequeñitos. No es lo mismo que nos quiere decir el relato acerca de los discípulos que iban a la aldea de Emaús cuando comparamos la versión de Marcos con la de Lucas. En Lucas los dos discípulos invitan a aquel extraño que todavía no han conocido a que pase la noche con ellos, y lo hacen porque saben muy bien que los caminos de Palestina de aquella época eran peligrosos y más si andaban de noche y solos. Al llegar a la aldea, dice Lucas, los discípulos invitan al desconocido con estas palabras: quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. El desconocido los había impactado y no sabían por qué, y ellos creen que puede correr peligro y le abren las puertas de su casa, y resulta que en ese caso se lo hicieron a Jesús mismo.
Se nos parece o se nos aparece hoy en día Jesús resucitado en otros tantos necesitados con los cuales nosotros que nos llamamos discípulos de Jesús nos tropezamos en nuestra vida cotidiana. ¿Somos capaces de volvernos vulnerables para proteger al necesitado? ¿O entramos en nuestro lugar de refugio, cerramos la puerta y lo dejamos afuera? Por otra parte, el que los propios apóstoles y la misma María Magdalena, que llegó a ser llamada posteriormente apóstola de los apóstoles, no lo reconocieron al oírlo ni al verlo por primera vez. ¿No nos dice acaso que no debemos dejarnos llevar por las apariencias de primera vista, sino que debemos más bien ver a través de esas apariencias lo que hay más allá de ellas? O sea, ver a Jesús resucitado donde quiera que veamos a una persona que necesita una expresión de amor, un pedazo de pan, un vaso de agua, ropa para protegerse de las inclemencias del tiempo, una visita por estar en soledad, por la razón que sea. En los últimos años que he vivido he aprendido que reír es una bendición y que aún mayor bendición que es esa, es hacer reír a otras personas. Jesús resucitó, pero no esperemos visiones ilusorias del resucitado. La verdadera visión que el cristiano debe procurar es ver como Jesús veía. Aprendamos, yo el primero, a vivir como Él vivió, a amar como Él amó, a ver como Él vio. Entonces, solo entonces, aprenderemos a vivir como nos corresponde, como resucitados en el resucitado, aunque sigamos deambulando por esta tierra. De ahí que no sea extraño el lenguaje que usa en un texto de Efesios que dice: la piedad de Dios es grande e inmenso su amor por nosotros, por eso nos hizo revivir junto con Cristo, nos resucitó y nos sentó con Cristo Jesús en el cielo. Nótese cómo los verbos principales están en pasado cuando se refiere a hechos del futuro.